Patricia. Hola, Patricia. No se te oye. Buenas. Patricia. Sí, perdona, David, que me había caído. Vale, Ahora sí. ya está. Vale. Bueno, pues nada, en nombre del OYU, de la Academia del OYU, agradeceros a todos vuestra presencia en esta charla de hoy, aunque sea virtual. Agradeceros la confianza en el OYU y el interés en participar en esta charla que va a impartir nuestro compañero y socio en OYU, Raúl Prieto, que es experto en Derecho Deportivo, y en la que vamos a hablar, bueno, pues sobre los contratos de trabajo en el Derecho Deportivo, pero especialmente sobre el famoso caso Messi, que tanta trascendencia ha tenido en los últimos meses y en las últimas semanas en España. Así que bueno, dejo la charla a cargo de nuestro compañero y gracias a todos. Un saludo. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis bien? Se te escucha, Raúl, se te escucha. Perfecto. En primer lugar, me presento, como ha dicho Patricia, soy Raúl Prieto, socio de la UYU, especialista en Derecho Deportivo, y quiero agradecer en primer lugar tanto a Patricia como a David por permitirme dar esta pequeña charla sobre un tema que para mí es apasionante, como es el derecho deportivo, y más en el tema que vamos a tratar hoy, que es el caso Messi en especial. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con las primeras diapositivas, las iremos pasando, y cualquier duda, cualquier pregunta que tengáis al respecto, como bien ha dicho David, pues o por el chat levantáis la mano y se os contestará. ¿De acuerdo? Pues aquí vemos la primera diapositiva, hablando del caso Messi, que es la firma de la discordia, como yo lo llamo. En el año 2017, ¿quién le diría a Leo Messi y al señor Bertomeu el pastel que le tocaría resolver en el verano pasado? Y que gracias para todos los seguidores del Fútbol Club Barcelona se ha resuelto, al parecer, de momento. Bien. Hoy esto es lo que vamos a analizar, básicamente, estos 4 puntos. Primero veremos la regulación de los contratos de trabajo de los futbolistas profesionales en España, cómo se regulan, dónde están regulados, qué normas rigen para ellos, etcétera. Con posterioridad veremos las características esenciales de los contratos de trabajo de los futbolistas profesionales, los elementos más significativos de los contratos de trabajo de estos contratos de trabajo, y en especial mención al caso de Leo Messi, que lo analizaremos, intentaremos dar una pequeña explicación a todo lo que ha sucedido. Bien. ¿Dónde se regulan los contratos de trabajo de los deportistas profesionales, en este caso de los futbolistas profesionales españoles? Pues en primer lugar nos tendremos que ir al artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores. Su punto 1, cuando indica que es una relación laboral de carácter especial. Y en el punto D nos indica que la de los deportistas profesionales será una relación laboral de carácter especial. El Real Decreto 1006 de 1985 es el que regula la relación especial de trabajo de los deportistas profesionales, en base a lo que dispone el artículo 2 del Estatuto de los Trabajadores. Y nos hace una pequeña definición, que la voy a leer y me voy a parar en este punto y os voy a hacer una preguntita, a ver qué opináis al respecto. Son deportistas profesionales quienes, en virtud de una relación establecida con carácter regular, se dediquen voluntariamente a la práctica del deporte por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio de una retribución. Bien, esta definición un poco enfarragosa es la que establece en nuestro territorio qué es un deportista profesional, ¿de acuerdo? Y ahora mi pregunta es la siguiente. En base a esta definición, ¿Rafael Nadal es un deportista profesional? Os voy a responder, ya que nadie se aventura a contestar en el chat. Pues no. No, exactamente, no.
No es un deportista profesional, simple y llanamente, porque no practica el deporte dentro y por cuenta de un club o una entidad deportiva. Si Rafael Nadal perteneciera a un club o una entidad deportiva, sería un deportista profesional. Pero, aunque parezca increíble, Rafael Nadal no es un deportista profesional en España. Al igual que no lo es Jon Rahm, el golfista, Sergio García, cualquier deporte individual que no tenga adscripción a una entidad o a un club, no será considerado deportista profesional en España. Esos deportistas tienen un tratamiento un tanto especial, son denominados como deportistas de alto rendimiento, pero son simples autónomos con una simple diferencia, que su actividad principal es la práctica del deporte profesional. Suena un poco extraño que deportistas con ese renombre no tengan amparo bajo la legislación española, pero por desgracia así es. El segundo punto que me gustaría recalcar aquí, del artículo 1, nos indica que quedan excluidos del ámbito de esta norma aquellas personas que se dedican a la práctica del deporte dentro del ámbito de un club, percibiendo de este solamente la compensación de los gastos derivados de su práctica deportiva. ¿A qué se refiere este párrafo? Este párrafo se refiere al deporte no profesional. Deporte no profesional o mal llamado no profesional, que abarca pues el 90% de los deportes, de la práctica deportiva en nuestro territorio. Deporte profesional a día de hoy solo es considerado la Liga de Fútbol Profesional, la Segunda División y la Primera División de la Liga Endesa de la ACB. Todas las demás ligas de todos los deportes, federaciones, no son consideradas como ligas profesionales en España. Entonces, este artículo es el que excluye de la regulación. También quiero hacer mención al punto 6 de este artículo, que nos dice que las presentes normas no serán de aplicación a las relaciones entre deportistas profesionales y federaciones nacionales cuando aquellos integren equipos, representaciones o selecciones organizadas por las mismas. ¿A qué se refiere este punto? Pues este punto se refiere a cuando los deportistas van con sus selecciones nacionales. Van a unos Juegos Olímpicos, van a disputar un campeonato del mundo, un campeonato de Europa, cualquier tipo de torneo que vayan bajo las siglas de la Federación Nacional no tendrán cabida tampoco bajo este Real Decreto. ¿De acuerdo? Y aquí os voy a poner os voy a contar una pequeña anécdota. Cuando los deportistas profesionales firman un contrato, esos contratos duran hasta final de temporada. Bien, ¿qué se entiende por final de temporada? Pues por final de temporada aquí en España se entiende hasta que el trofeo se levanta. En los últimos años ha sido así, hasta que el trofeo lo levanta el equipo ganador. Bien, ¿qué sucedió en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92? En la final de baloncesto que jugaba España y Estados Unidos. Pues bien, los contratos que tenían los jugadores americanos ponían lo mismo, establecían que el contrato tenía de duración hasta el final del campeonato. ¿Qué pasa? Que es práctica habitual en Estados Unidos que el final del campeonato termine cuando termina el último segundo del último partido de la final. Bien, ahí es cuando termina el campeonato. ¿Qué pasó en Barcelona 92? Pues que ellos entendieron que el campeonato terminaba cuando el partido había terminado. Y a la hora de ir a recoger la medalla, en este caso, pues hubo una pequeña discrepancia. Porque cada jugador quería salir a recoger la medalla con su marca deportiva que le patrocinaba en ese momento y no con la equipación de la selección americana, que era Reebok en ese momento. Los jugadores montaron en cólera, se plantaron, decían que no iban a salir, que no iban a salir. Tuvo que ir el encargado de la Federación de Baloncesto al vestuario para convencerlos y llegar a una especie de acuerdo, y de ahí que muchos salieran con la bandera de Estados Unidos a recoger la medalla
tapando el logo de la marca deportiva que era Reebok en este caso. Bien, tras esta anécdota continuamos con la resolución de 23 de noviembre por la que se aprueba el convenio colectivo para la actividad del fútbol profesional suscrito entre la Liga y la AFE. Este es el convenio colectivo que actualmente rige los contratos de los deportistas profesionales en España. ¿De acuerdo? Vamos a analizar un poquito, vamos a pasar un poco por encima del convenio y si tenéis alguna pregunta al respecto, luego analizaremos los puntos más llamativos, más significativos de él, pero si tenéis alguna pregunta al respecto también me podéis parar, ¿de acuerdo? Es un convenio colectivo típico, básico, con una serie de peculiaridades y diferencias con otro tipo de convenios colectivos que los que se dedican a derecho laboral están acostumbrados a ver, pero no tiene una diferenciación mayor, ¿de acuerdo? El capítulo primero nos habla de las disposiciones generales, el ámbito personal, el ámbito territorial, la duración del convenio, la vigencia, las comisiones, etcétera, etcétera. El capítulo 2 ya entra un poco en materia, nos habla de la jornada, el descanso y las vacaciones. Nos dice cuál será la jornada laboral, cuál será el horario que tendrán que cumplir los jugadores, entrenamientos, concentraciones, desplazamientos, partidos amistosos. Habla también del descanso semanal, de las vacaciones, etcétera, etcétera. El capítulo 3 entra ya a hablar un poquito más del contrato de trabajo, las modalidades y el periodo de prueba. Aquí se nos indican cuáles son los requisitos básicos para formalizar un contrato de trabajo de futbolista profesional en base a este convenio, ¿vale? Que analizaremos más tarde. Nos habla del periodo de prueba, de la duración, de las cesiones temporales, que luego más adelante comentaremos, de la extinción anticipada del contrato, que es una característica muy esencial del artículo 17, sobre todo del artículo 17.3, que luego también pasaremos a explicar. El capítulo 4 pues, nos habla de las condiciones económicas, los conceptos salariales que deben incluirse, la retribución mínima garantizada, la prima por contrato o fichaje, las primas por partidos, los sueldos mensuales, etcétera, etcétera, las pagas extraordinarias, plus de antigüedad, lo que viene siendo como un convenio colectivo de cualquier sector, ¿de acuerdo? El capítulo 5 ya pues nos habla de los derechos y libertades, tanto del deportista como de los clubes, ¿de acuerdo? La libertad de expresión, derechos sindicales. Sabéis que los deportistas, la mayoría de deportistas profesionales, están afiliados a un sindicato, que es una especie de sindicato, una asociación de futbolistas profesionales, la AFE, ¿de acuerdo? Que es una asociación que vela por los derechos de los jugadores y, en mi opinión, ha venido haciendo muy bien su trabajo estos últimos años. El capítulo 6 nos habla de otras disposiciones, el derecho supletorio, el fondo de garantía, el calendario de competición y las disposiciones finales. Más adelante, el convenio indica tres anexos. El primer anexo es un modelo básico de contrato de trabajo, en el que consta lugar y fecha de contratación, reunidos de una parte, de otra parte. Ambas partes conviene suscribir el presente contrato de trabajo, se regulará por las siguientes cláusulas, puntos y las cláusulas que obligatoriamente el convenio establece, ¿de acuerdo? Bien. También es interesante el anexo número 2, en el cual nos habla del sueldo mínimo garantizado, ¿de acuerdo? Establece un sueldo mínimo garantizado en la fecha de firma del convenio de 155.000 euros para los jugadores de primera división y 77.500 euros para los jugadores de segunda división. Estas cantidades se irán incrementando con el IPC, de acuerdo, hasta la renovación del convenio que tiene que ser previsto en el 2020. ¿De acuerdo? No, Gilbert,
está, Gilberto, está la misma diapositiva. Sí, ahora la paso cuando pase lo siguiente. Muchas gracias. De acuerdo. Pues este es el convenio colectivo que rige los contratos de trabajo de los futbolistas y de la liga profesional, ¿de acuerdo? Recordemos que este convenio colectivo lo suscribe la AFE y la Liga de Fútbol Profesional. La circular número 1161-2008 de la FIFA. ¿Qué es esto? ¿Qué es la circular? Pues bien, las circulares son como unas normas internas que emite la FIFA. La FIFA es el mayor órgano representativo del fútbol a nivel mundial y emite una serie de circulares que son vinculantes para todos los miembros de la FIFA, ¿de acuerdo? En particular, la 1171-2008, que es muy famosa, lo que se pretendía era fijar el mínimo obligatorio para regular la relación contractual entre un futbolista profesional y su club. La circular enuncia una serie de requisitos formales, básicamente, que debe reunir un contrato de trabajo entre un club y un deportista y un futbolista profesional, ¿de acuerdo? Os voy a contar un poco acerca de la circular, qué es la circular y qué puntos más o menos establece, ¿de acuerdo? Pues inicialmente, pues contrato y contratantes. El contrato debe formalizarse por escrito y contener la firma válida de ambas partes. A cada uno de los contratantes se le entregará una copia. Se enviará a otra liga profesional y otra a la federación. Aquí voy a hacer un inciso que luego más tarde explicaremos. El número de copias de los contratos es un tema que se ha ido perfeccionando con el tiempo en base a la circular, en base al convenio, han ido todos aportando un poquito para llegar a lo que ahora mismo es la costumbre, porque no viene establecido en ningún lado como se viene haciendo habitualmente, pero en futuras legislaciones seguramente que vendrá regulado de la manera que se está realizando. ¿De acuerdo? La relación entre las partes, pues el contrato debe constituir un contrato laboral para un futbolista profesional siempre que no se acuerde otra cosa. El contrato deberá contener todos los derechos y las obligaciones de los ambos contratantes. El club contrata al jugador como futbolista profesional en las condiciones estipuladas en su contrato. Nos habla también la circular de las obligaciones del club, cuáles tiene que ser, continuidad del pago, seguro de pensiones, pago puntual del salario, básicamente las obligaciones de una empresa como otra cualquiera. Aquí no hay ninguna distinción, básicamente. Obligaciones del jugador, pues las mismas, básicamente las de un trabajador con ligeras excepciones. ¿De acuerdo? Las ligeras excepciones son el dopaje y las normas disciplinarias. Cada club tiene una serie de normas disciplinarias que debe de cumplir. Perdón. Los futbolistas que se encuentran bajo el régimen de esta entidad. Y aparte, están las normas de dopaje internacional que establece la AMA, que son de obligado cumplimiento para cualquier tipo de deportista. Estos dos tipos de obligaciones pueden ser un poco las que diferencien las de un trabajador habitual con un jugador de fútbol profesional que no venga incluida en un contrato. Mención también especial hay que hacer a los derechos de imagen, que también hace referencia a la circular, como hace referencia también el convenio. Deberán ponerse de acuerdo tanto club y jugador sobre cómo habrán de ser explotados los derechos del jugador, los derechos de imagen del jugador, ¿de acuerdo? Y se debe establecer explícitamente cómo va a ser esa explotación y eso trae muchos quebraderos de cabeza. También nos habla de los contratos de cesión. Otra característica singular de este tipo de profesión que en otros ámbitos pues sería impensable porque nos podríamos encontrar ante una cesión ilegal de trabajadores. En los contratos de cesión simplemente nos dice que el club y el jugador deberán acordar si el jugador puede ser eventualmente cedido a otro club. ¿De acuerdo? La regulación deberá en cualquier caso respetar las disposiciones legalmente vinculantes de los órganos futbolísticos. Aquí se refiere pues tanto al convenio colectivo de la Liga como al Real Decreto. ¿De acuerdo? Bien, pues básicamente esto es lo que se establece en la circular número 1171. Pues hasta aquí es donde llega la regulación de los contratos de los futbolistas profesionales en España. Recordemos que hay 4 puntos: el Estatuto de los Trabajadores, el Real Decreto, el convenio colectivo y la circular de la FIFA.
¿De acuerdo? Bien, pues a continuación vamos a ver cuáles son las características esenciales de estos contratos de trabajo. Requisitos mínimos. Pues aquí hay unas pequeñas distinciones entre un contrato particular, un contrato normal o básico de un trabajador y el que vamos a continuación. Identificación de las partes. Las partes deben de estar perfectamente identificadas. Su nombre, apellido, dirección, número de identificación o pasaporte en este caso. El club debe estar totalmente identificado también, además de la persona responsable en este caso, o el presidente, secretario o quien sea el firmante del contrato. El objeto del contrato, pues el objeto del contrato está claro, una prestación de un servicio de deportistas profesionales, en este caso de futbolistas profesionales, bajo el régimen disciplinario tanto del club como de la federación. La retribución acordada, con expresión de los distintos conceptos y en su caso los correspondientes cláusulas de revisión, los días, plazo, lugar en que dichas cantidades deben ser pagadas. Aquí es donde viene el problema. La retribución acordada. ¿Por qué? Porque los futbolistas quieren cobrar siempre en neto. Los futbolistas no hablan ni hablan ni entienden de impuestos, ni quieren entender de impuestos, o no les interesa. Entonces ellos les interesan cuánto van a cobrar. Pero en limpio, en neto, ¿cuánto voy a cobrar? Entonces ahí es cuando te viene un futbolista y te dice, no, yo quiero cobrar 15 millones de euros. O como Messi, quiero cobrar 35 millones de euros. Pues ahí viene la pericia y la maña de los abogados y los economistas a la hora de calcular cuál es el salario bruto que hay que aplicarle a esos jugadores para que su sueldo neto sea de X. ¿De acuerdo? Esto es un punto un tanto conflictivo, sobre todo para los que nos dedicamos a este tipo de asuntos que nos toca a veces rompernos la cabeza un poco. Pero bueno, bien. La duración del contrato. La duración del contrato debe venir establecida también en el contrato y es un requisito mínimo. Hablaremos un poquito más adelante de la duración del contrato y la peculiaridad que tiene con respecto a otros, ¿de acuerdo? El convenio colectivo y la circular, como he dicho antes, una pata es el Real Decreto, el convenio es la otra pata y la circular es la tercera pata del banco, pues amplía un poco estos requisitos. Nos dice que la duración debe ser por tiempo definido, no hay un contrato indefinido en el mundo del fútbol, ya veremos el porqué. Se debe formalizar por escrito, no vale la contratación telemática, debe rubricarse en persona, por eso veis cuando hay una firma de un contrato, Messi, Luis Suárez, Neymar, cualquier jugador que vaya a firmar un contrato, siempre veremos la foto del jugador firmando el contrato. Nunca vamos a ver a un representante firmar un contrato de este tipo, porque lo prohíbe la normativa, en este caso la circular FIFA. ¿De acuerdo? La única ocasión en la que podíamos ver a firmar un contrato de fútbol profesional a una persona que no fuese jugador sería a un menor de 18 años y mayor de 16 años, que debería firmarlo junto con su padre. ¿De acuerdo? Lo firmarían en conjunto, pero siempre el jugador debe de firmarlo. Rescisión contractual anticipada. Esto es la que se conoce como las cláusulas de rescisión. ¿De acuerdo? Esto es una peculiaridad que se establece solo en nuestra legislación. Ninguna otra liga, ninguna otra competición tiene este tipo de cláusulas. Y de ahí la complicidad de algunos equipos españoles a la hora de intentar fichar a otros jugadores cuando están acostumbrados a manejar este tipo de cláusulas de rescisión que yo creo que algún día veremos anular en este tipo de contratos y no muy lejos por la indefensión que causan en este caso a los clubes españoles con respecto a los demás clubes a la hora de ir al mercado. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles son los elementos más significativos del contrato de trabajo? Pues algunos ya los hemos visto, hemos estado hablando sobre ellos y ahora vamos a analizar un poquito más. El número de copias, lo he dicho al principio y esto es un tema que a mí me resulta gracioso. El artículo 3 establece
que el contrato se establecerá por triplicado. Un ejemplar para cada parte y el tercero para el INEM. Aquí, básicamente, el Real Decreto se olvida totalmente de la Federación y se olvida de la Liga. Y se olvida de la AFE. No lo entiendo. No lo entendí en su momento, no lo entiendo ahora. Entonces, el artículo 12 del convenio colectivo establece lo siguiente. Se formalizará por sextuplicado. Un ejemplar para cada parte, un tercero para la Liga, uno para la Asociación de Futbolistas, otro para la Federación y el sexto para el INEM. Actualmente y habitualmente esto es lo que se suele venir haciendo. ¿De acuerdo? Bien. La retribución mínima. Pues hemos dado una pequeña pincelada anteriormente y ahora vamos a hablar otra vez de ella. Repito, la retribución mínima en el año 2016, que es cuando se firmó el convenio, eran 155.000 euros para la primera división y 77.500 para la segunda división. Se actualizará con el IPC. En caso de que el IPC sea negativo, se tomará la actualización a cero. Las cantidades se devengarán siempre que el futbolista participe durante la temporada en la misma división. En el supuesto de que varíe la división durante la misma temporada, tendrá derecho a percibir la parte proporcional que le corresponda. Esto en el caso de descensos administrativos que pocas veces se ven a mitad de temporada, como plantea, a excepción de hace 2 años, 2 temporadas, que en segunda vez el Club Deportivo Ontinyent, un club valenciano, desapareció, le quitaron las licencias administrativas, le quitaron todo, porque había tenido deudas con sus jugadores, no las había saldado, seguía teniendo deudas con los jugadores, le ampliaron el plazo, pero finalmente no consiguieron reunir el dinero y el club desapareció, lo descendieron administrativamente en mitad de jornada, en mitad de la temporada, con los estragos que eso causó a ese grupo, el grupo cuarto de segunda división, creo recordar. Bien. Las cesiones. Las cesiones es otro tema también significativo y que llama un poco la atención de este tipo de contratos de trabajo. ¿Por qué? Porque no es habitual que los trabajadores puedan cederse entre empresas como se realiza aquí. Las cesiones en este tipo de contratos deben de estar firmadas por ambas partes y aceptadas por ambas partes. Se debe establecer quién va a hacerse cargo del pago de los emolumentos del jugador, hasta cuándo dura la cesión y si existe opción de compra por parte del cesionario, en este caso. ¿De acuerdo? Todos esos aspectos deben de plasmarse cuando un futbolista o un club pretende ceder a un futbolista a otro club, siempre y cuando con el consentimiento del jugador. Si no hay consentimiento de ambas partes, la cesión no se lleva a efecto. Las prórrogas lo mismo. Las prórrogas son imprescindibles y se deben de establecer en el contrato de trabajo si se establecen prórrogas al contrato, al periodo de duración inicial del contrato, o no se establecen prórrogas. Si se establecen prórrogas, habrá que indicar la duración de dichas prórrogas y el motivo por el cual se activan o se desactivan esas prórrogas, ¿de acuerdo? Hay prórrogas que son solo ejecutables por parte de la entidad, hay prórrogas que son ejecutables por parte de las dos partes, siempre que haya consenso, etcétera. Eso deja libre elección a las partes, ¿de acuerdo? El periodo de prueba también es una cuestión singular dentro de este tipo de contratos. El periodo de prueba en los contratos laborales es una situación que se ve normalmente y habitualmente y se da bastante según en qué sector estemos hablando, de sector laboral estemos hablando. Aquí solo se establece el periodo de prueba por un motivo, única y exclusivamente. Se permitirá el periodo de pruebas para jugadores siempre y cuando la temporada esté iniciada y con una duración determinada y no prorrogable. La duración de 15 días. Es decir,
Yo club, puedo contratar en periodo de pruebas a un jugador. Pues sí, siempre y cuando esté la competición iniciada y esa prueba no supere los 15 días, ¿de acuerdo? Si no se superan esos 15 días, no se hace el contrato, aquí sí se actuaría como un periodo de pruebas habitual, ¿de acuerdo? Si se le parece bien al club, se formalizaría un contrato posterior y si no, pues terminaría el periodo de prueba, ¿de acuerdo? La compensación por formación, otro punto también interesante y particular de este tipo de contratos. ¿A qué se refiere esto? Pues esto se refiere a los derechos formativos, que no sé si lo habréis escuchado, pero en muchas ocasiones salen noticias pues, de clubes modestos, sobre todo, que han tenido la suerte de tener jugadores que luego han despuntado mucho, han ido a equipos de profesionales de primera división. Pues esos pequeños clubes perciben por esos fichajes unos pequeños ingresos en base a la cantidad que haya sido, a la cuantía que haya sido el fichaje, pues la formación será dependiendo de esa cuantía, valga la redundancia. Se establecen unos tipos de porcentajes según los años que haya estado el jugador, según la edad en la cual el jugador haya pasado a ser profesional. No es lo mismo que un jugador firme un contrato profesional, los derechos por formación terminan a los 23 años, ¿de acuerdo? No se puede solicitar derechos de formación cuando un jugador pasa a ser profesional cuando tiene 24 años, ¿de acuerdo? El tope para esto son los 23 años. Si un jugador que se ha formado en las canteras de un club modesto durante toda su vida y da el salto al Real Madrid, pues el club modesto tiene derecho a un porcentaje del fichaje de ese jugador. Y es una manera de compensar a la base y a los clubes formativos que muchas veces quedan olvidados en el ámbito del fútbol. ¿De acuerdo? Bien, pues esto ha sido los tres pilares básicos de la presentación de los contratos de fútbol profesional, donde se regulan los requisitos fundamentales y las características, diferentes características con respecto a los otros contratos, ¿de acuerdo? Ahora pues vamos a analizar un poco ya lo que ha sido el contrato de Leo Messi y la situación del jugador, ¿de acuerdo? Bien. Vamos a ver la historia de los contratos, el último contrato firmado, la postura del club y de la liga ante la polémica, la postura del jugador, la resolución final y un punto más que no está incluido porque se ha dado hoy mismo, son las disculpas del jugador por todo lo sucedido. Bueno, bien, pues la historia de los contratos de Messi. ¿Quién no sabe cómo llegó Messi al Fútbol Club Barcelona? ¿Cuál fue su primer contrato? Pues voy a pasar un momentito esto y lo vais a ver. Ese fue el primer contrato que Leo Messi firmó en España con el Fútbol Club Barcelona, bajo la responsabilidad del señor Minguella, que era un directivo, y de Carlos Resac, que bajo su responsabilidad y bajo todo firmaron a este jugador en una servilleta, ¿de acuerdo? Bien. Pues nada, ¿cómo llega Messi? Pues lo que estoy diciendo. Llega con el contrato de la servilleta, se les ofrece una cantidad de alrededor 600 euros mensuales, aparte del tratamiento que necesitaba para un crecimiento y un desarrollo eficiente. Messi se forma en la cantera, en la Masía, y es en diciembre de 2020, del 2000, cuando se decide por todas las partes que sea jugador de fútbol del Club Barcelona y se empieza a formar, ¿de acuerdo? Es hasta junio de 2005 cuando no firma su primer contrato profesional y lo firma con Joan Laporta cuando tenía apenas 18 años. Firma por 5 temporadas hasta el 2010 con una cláusula de rescisión de 150 millones de euros.
Messi venía de jugar el Mundial, de ganarlo, había debutado con Rijkaard, había marcado su primer gol. Los directivos en ese momento entendían que era un valor de futuro e intentaron atarlo, ¿de acuerdo? Pero no duró mucho este contrato, porque solo 2 años después, en 2007, el club catalán vuelve a mejorar las condiciones de Leo Messi y extiende hasta 2014 el vínculo contractual. Siguen acumulándose títulos con Guardiola, se gana el triplete y en el año 2009 vuelve a firmar otra renovación hasta 2016, aumentando su cláusula de rescisión, que era inicialmente de 150 a 250 millones de euros. ¿De acuerdo? 3 años después, en el 2012, ya con Sandro Rosell a la cabeza, Messi se mejora de nuevo las condiciones salariales de Messi y Messi es el jugador más valorado en ese momento. Todo esto llega antes del Mundial del 2014, en el que firma su última renovación hasta 2018. Ahora llegamos a la fecha de la discordia, que es 2017, noviembre de 2017. Esa es la fecha en la cual Leo Messi firma su último contrato con el FC Barcelona por 4 años, hasta 2021. El 30 de junio de 2021. Muy importante tener las fechas aquí, porque las fechas aquí en este contrato han sido muy importantes. Firma por una cláusula de rescisión de 700 millones de euros. El Barça venía de sufrir una mala experiencia con la salida de Neymar, por una cantidad que en un momento se pensaban que era inaccesible para cualquier club, 222 millones de euros. Y este es el porqué. El Barça aprendió y de ahí los 700 millones de euros de cláusula de rescisión, que a la larga han sido determinantes para que Leo Messi permanezca en el FC Barcelona. Bien. A mi parecer, ¿cuándo se rompe todo y cuándo se quiebra la relación? Pues en enero de 2017. Cuando una de los miembros de la junta directiva en ese momento del Barcelona, Pepe Gratacós, creo recordar, dijo de Messi que no sería tan bueno sin Iniesta, sin Neymar, sin Piqué, tal. Este directivo fue removido del cargo, pero no de forma fulminante o con la severidad que Leo Messi y su clan esperaban. Y este fue el primer motivo por el cual Messi y la actual junta directiva empezaron a enquistar su relación. La cláusula de 700 millones de euros era válida en principio para los 2 primeros años. El contrato expiraba en 2021. Por lo tanto, en 2020 y en 2019 el jugador tendría la posibilidad de salir de forma unilateral, siempre y cuando, claro, se cumplieran una serie de prerrogativas y disposiciones que al parecer olvidaron. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a analizar un poco también ahora qué es lo que pasó este verano con el contrato. Bien, pues el 4 de septiembre Messi rompe su silencio tras la derrota sucedida contra el Bayern de Múnich y emite a través de sus representantes legales remite un burofax al FC Barcelona en el que indica su intención de abandonar el club de forma unilateral en base a la cláusula de rescisión que en principio tiene activa. El Barça contesta que no es posible, que esa cláusula no se puede activar y que la única manera de salir del club es remitiéndose a la cláusula de rescisión, que son los 700 millones de euros. Bien. Ante esto, Messi vuelve a comunicar al Barcelona su intención de irse y hace referencia
a que en el último año de contrato él podría irse libre sin pagar la cláusula de rescisión, que existe una cláusula dentro de una cláusula en su contrato en el cual lo establece así. Ante este revuelo que se arma, porque se arma un gran revuelo, rápidamente la Liga, defendiendo sus intereses, como es lógico, a la Liga no le interesa para nada que Leo Messi se vaya de la Liga de Fútbol Profesional con la cantidad de dinero, la cantidad de patrocinio que mueve, por lo tanto rápidamente sale e indica que según el contrato que tienen registrado y que consta registrado tanto la Liga como la Federación, Messi no sale del Barcelona si no abona la cláusula de rescisión de 700 millones de euros. Ante este comunicado, rápidamente el clan Messi, a través de su padre, emite un burofax, un comunicado, una carta, en la cual contesta a la Liga, acusa de parcial, le indica que desconoce qué contrato ha analizado, desconoce cuáles son las bases legales para llegar a la conclusión que consta que no hay cláusula, que existe una cláusula de 700 millones de euros. En ningún momento, a mi parecer, en el contrato, en el comunicado que saca la Liga niega la existencia o no de tal cláusula a la que hace referencia el comunicado del padre de Leo Messi. Simplemente se limita a decir que no concederá la baja federativa del jugador sin abonar la cláusula de 700 millones de euros. Esto no significa que la cláusula que refieren los Messi no exista. A mi parecer, y por todo lo que he podido enterarme estos últimos meses, la cláusula sí existe, la cláusula que se filtró sí existe como tal. Lo que pasa es que estaba supeditada a otra serie de cláusulas y a una serie de tiempos que no se cumplieron por los Messi. Por lo tanto, esa cláusula no se activaba. Es de ahí que la Liga dijera que si no hay 700 millones de euros, no te doy la baja federativa. ¿Messi ahí qué podía hacer? Pues Messi ahí tenía dos opciones. O intentar negociar con el Barcelona, como intentó con posterioridad, pero también tenía la posibilidad de solicitar el transfer request, que es la ficha provisional que se pide a la FIFA cuando hay algún tipo de disputa entre un club y una federación y un jugador deportivo. La FIFA establece y le da una ficha provisional a ese jugador, pero la vincula a lo que suceda en el litigio que se resolverá a futuro. Esa era una posibilidad que Messi tenía, que se escuchó, pero que no la activaron. Y no la activaron por lo siguiente. Ningún club del mundo, menos en las fechas y por lo que estamos padeciendo, se iba a arriesgar a entrar en un litigio que podía perder 700 millones de euros. Ningún club. Para mí, la actuación de Messi fue un órdago mal asesorado. Creo que incluso no se le dijo toda la verdad, porque si no, no entiendo cómo sentenciaban con los comunicados y con las declaraciones. No lo llego a entender. Si tú no tienes la constancia y el convencimiento de que lo que estás diciendo es así, no lo puedo llegar a entender. Aquí tenemos, ahí se ve el comunicado que emite, pues, el padre de Messi como representante del jugador, en el que contesta al comunicado de la Liga. ¿Qué sucedió después? Pues el Barcelona se enrocó y para evitar, o no para evitar, sino para, en base a lo que le sucedió en la temporada pasada, cuando trataron de fichar a Neymar y el Paris Saint-Germain se posicionó diciendo que Neymar no salía de su club, el Barcelona
aprendió esa postura con Leo Messi porque era lo que más le convenía en ese momento, sobre todo al presidente de la Junta Directiva. Imagínense quedar para los anales de la historia como el presidente que se dejó ir a Leo Messi, a Neymar, etcétera, etcétera. No podría, el club no lo podía permitir y por eso quemó todas las naves. Incluso se habló de la posibilidad de la dimisión del presidente Bartomeu, pero nada más lejos de la realidad. También habría que hacer referencia a qué ha sucedido después, las críticas constantes que Leo Messi ha proferido a la Junta Directiva, cualquier actuación que venía. Estaba mosqueado, se sentía engañado, quizá no ha disparado contra quien tenía que disparar y por lo sucedido hoy creo que a las pruebas me remito. Hoy ha salido pidiendo disculpas por todo lo sucedido, diciendo que las formas no habían sido las mejores, que él solo quería lo mejor para el club y que no ha actuado bien. Por último, quiero hacer una pequeña mención al artículo 17 del convenio colectivo. Es el artículo, aquí lo tengo, lo estoy buscando, disculparme. Bien. Este artículo es el artículo que más polémicas suscita en el ámbito de los contratos de jugadores de fútbol profesional. ¿Qué nos dice este artículo? En concreto, el artículo 17.3. El futbolista tendrá derecho a percibir como mínimo el 15% del precio de la cesión y deberá ser pagada por el club adquiriente de los derechos. Bien, hago referencia a esto al caso Luque. Albert Luque, jugador del Deportivo de La Coruña, es jugador de la selección española. Pues Albert Luque militaba en el Deportivo de La Coruña y fue traspasado al Newcastle inglés por una cantidad de 14 millones de euros. Bien, Luque presentó una demanda ante la jurisdicción social en la cual reclamaba el 15% del traspaso acogiéndose al artículo 17 del convenio. El juzgado de lo social estimó la demanda y condenó al Deportivo de La Coruña a pagar la cantidad de 2,1 millones de euros al jugador. Más adelante, los abogados del Deportivo recurrieron la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de la Junta de Galicia y la sentencia, el recurso fue estimado y absolvió al club de abonar esta cantidad. Los motivos por los cuales que se esgrimieron en la sentencia, por los cuales fue absuelto el club, fueron los siguientes. La sentencia decretaba o establecía que el club de destino del jugador era un club inglés y que la norma, el artículo 17,1, establecía que debería de ser abonada esa cantidad del 15% por el club que adquiriera los derechos. En este caso, como el club que adquirió los derechos era un club inglés y la legislación no era aplicable a ese club inglés, exoneraba al Deportivo de La Coruña del pago de esa cantidad. Bien, esto produjo una parada en los procedimientos laborales de este tipo hasta que llegó el año 2013 y cambió totalmente la jurisprudencia. Este cambio jurisprudencial se conoce también como el caso Boateng, cuando militaba en el Getafe, club de fútbol. En el año 2011, Boateng es traspasado al club ruso de Dnipro por un montante de 750.000 euros. Boateng demanda al Getafe porque entiende que le corresponde la indemnización que se establece en el artículo 17 y la Sala de lo Social desestima la demanda, presentan recurso, es desestimado también por el TSJ y presenta el recurso en el Supremo, que es el que cambia el criterio jurisprudencial, da la razón al jugador, condena al Getafe, al club de origen,
a pagar la cantidad del 15% del traspaso. ¿En base a qué? Pues en base al principio prooperario del derecho laboral. Nos indica que el convenio colectivo establece un derecho a favor del trabajador siempre y cuando haya una cesión o una cesión definitiva, como en el caso, y que si la legislación aplicable, si la legislación no es aplicable al club de destino, el responsable de abonar ese derecho será el club de origen, ya que el trabajador no puede ni se le permite que se deteriore ese derecho que se ha reconocido en el convenio colectivo. A partir de ese cambio jurisprudencial, todas las sentencias vienen en este sentido. Si no es aplicable a la legislación al club de destino, es el club de origen quien debe de pagar esta cláusula. ¿De acuerdo? Pues en principio ya hemos terminado, hemos analizado todo lo que tenía propuesto analizar inicialmente, y si tenéis algún tipo de duda, algún tipo de cuestión, pues no dudaré en responderla. Espero no haber sido muy pesado y que se os haya hecho un poco ameno todo esto. Gracias, Raúl. Oye, pues yo que no debo, no sé si tengo oportunidad de hacer preguntas, pero yo que soy fan del fútbol y así, has comentado antes que los menores tenían que ir acompañados de sus padres. Supongo que eso era lo que le ha pasado a Ansu Fati, ¿no? Y no ha podido renovar por más años, ¿no? Es lo que tengo entendido. No ha podido el Barça renovarle por más tiempo. No, la renovación sí se puede hacer por más tiempo, porque va a acabar renovándose en estas semanas, se va a firmar la renovación de Ansu Fati. Y los menores de 16 años, siempre estamos hablando de contratos de fútbol profesionales, menores de 14 años, de 16 años no podrían tener contratos de fútbol profesional, ¿de acuerdo? Estamos hablando a partir de 16 a 18. Ese tramo es el que tendrían que ir acompañado la firma de los tutores legales, los padres o tutores legales en el caso. Los demás deben de ser firmados de forma personal por cada jugador. Vale, perfecto. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, que la escriba por el chat. Está comentando ahí Ana que es muy interesante. Cuando quieras, Ana. Y hoy hemos hablado del derecho del fútbol, de los contratos de fútbol profesional. Pero como he dicho antes, el 90% del deporte en España no se rige por esta normativa y se rige por otra serie de normativas que en otra ocasión comentaremos. A ver, no sé si Raúl estás leyendo la pregunta. Sí. A ver, cuando el menor firma el contrato junto con su padre, a ver, eso se establece en prórrogas. ¿Os recordáis que hemos estado hablando que las prórrogas del contrato deberán de establecerse en el contrato original? Bien, cuando esto sucede, lo que se suele hacer es prorrogarlos, ¿vale? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Ansu Fati, para que lo veamos claro. Tiene 16 años. Bien, va a firmar seguramente por 5 temporadas, creo, o 4. Tiene 16, por lo tanto, lo que hará es un contrato de 2 años más una prórroga obligatoria de 3. La prórroga obligatoria de 3 la deberá de firmar ya él como mayor de edad. Esa sería la solución a la pregunta que creo que me planteas. Que propuso hacer, pero... Exactamente, más de los 18 años el padre no puede vincular al hijo.
Perfecto. ¿Una pregunta más? Bueno, cualquier pregunta, os voy a dejar aquí el correo electrónico y me las remitís ahí y si os puede resolver, pues Raúl os la resolverá. Y, vale, perfecto. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y encantado de haber podido compartir con vosotros este Vale. proyecto. Gracias a ti, Raúl, por la charla y ya digo, yo como fan del fútbol, pues he estado muy atento, la verdad. Gracias. Pues nada, cerramos aquí. Un placer. Gracias a todos por asistir y muchas gracias. A esperar que estén escribiendo, pero... Perfecto. Bueno, Raúl, gracias. A ti, Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.